noches, bienvenidos a este tercer capítulo, este ciclo de homenaje a la poesía que está organizando la editorial universitaria Villa María. Para mí es un honor poder estar en este espacio, en este caso homenajeando a la poesía de Juan Larrea, con la presencia de estos amigos y amigas que están presentes aquí en esta reunión, para poder llevarles a ustedes un pedacito de su conocimiento, de su análisis, de sus descripciones, para poder compartir entre todos. Nos acompañan en el día de hoy Eugenia Cabral, que nació en Córdoba desde el año 1981 hasta 1984 formó parte del grupo Raíz y Palabra, y desde el año 1995 integra el Teatro La Cochera, dirigido por Paco Jiménez, como colaboradora literaria. Ha publicado libros de poemas y se ha dedicado a rebuscar en la actividad de la poesía de Córdoba durante el siglo XX, rescatando autores y movimientos literarios. También se encuentra presente Benito del Pliego, nacido en Madrid en el año 1970, ha publicado libros de poemas como Fisiones en el año 1997, Alcance de la Mano en Nueva Orleans en 1998, Merma en 2009, Índice en 2004 y 2011, Fábula en 2012, y Pozos de Lectura en el año 2019. Y en Nueva York se editó el poemario Fábula traducido al inglés, y en Sao Paulo un fragmento en portugués de Índice. También se encuentra presente Luis Marina, nacido en Cáceres, España, en 1978. Es licenciado en Derecho y diplomático de carrera, ha ocupado puestos en las embajadas de España, en México, en el 2006 y 2010, en Lisboa, desde el año 2010 al 2015, y en Túnez, desde el año 2017 al año 2019. Actualmente es consejero cultural de la Embajada de España en Argentina, y ha publicado una decena de libros de poesía, ensayos y diarios. También se encuentra presente Luis Alberto Ambrogio, poeta, estudioso independiente y escritor argentino-estadounidense, nació en Córdoba, pero desde el año 1967 reside en los Estados Unidos, en donde es ciudadano, y hasta el 2020 fue presidente de la delegación de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en Washington. Además, es miembro titular de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, Academia Norteamericana de la Lengua Española, y corresponsal de la Real Academia Española. Es un placer poder estar compartiendo con todos ustedes este tercer capítulo en este ciclo de homenaje a la poesía. Si les parece, voy a comenzar a darle la palabra a cada uno. Yo simplemente voy a ser como presentador, como moderador de esta charla, que conocen y saben del tema son ustedes. Así que les voy a dar la palabra, si les parece, a Eugenia Cabral, y con ella vamos a comenzar este tercer capítulo del ciclo de homenaje a la poesía de la editorial universitaria Villa María. Eugenia, cuando quiera, tiene la palabra para comenzar. Es un gusto estar aquí en este homenaje a Larrea, y agradezco a Edubín que en su momento pudimos publicar este libro que fue Vigilia de un sueño, sobre la residencia de Larrea en Córdoba desde 1956 hasta 1980, y a todos los participantes, a Luis Marina, a Luis Ambrogio, a Benito del Pliego, porque realmente la tarea de rescate de autores tiene un significado vital para mí. Sobre todo porque como buena argentina no considero la memoria como una actividad necesariamente o una actitud museológica, ¿no? Y uno de los motivos para acercarme a Juan Larrea es que fue el único poeta español que residió en Argentina tanto tiempo, y a pesar de ello, olvidado prácticamente. Residió tanto como 24 años, solo comparable a la residencia también en Córdoba del escultor Alberto Barral, desde 1938 hasta 1969, y también
él es un exiliado de la Guerra Civil Española. El músico Manuel de Falla estuvo 7 años hasta su muerte en 1946. De todas maneras, para volver a escuchar la voz de Larrea en Córdoba fue necesario hacer una intrincada excursión al pasado. Resultaba intrincada por varios motivos y por eso busqué un método para avanzar. Y el método fue sostener entrevistas con personas que lo hubieran conocido. De esas entrevistas, la que quizás más me haya dado la sensación de tenerlo a Larrea de cuerpo presente fue la que me prodigó el matrimonio de Christian y Magda Sorenson. Christian Sorenson fue director de Relaciones Públicas de las Industrias Kaiser y se desempeñaba como director de la Bienal de Arte Latinoamericana que patrocinaba dicha entidad. En la Bienal de 1962, Larrea pronunció la conferencia Pintura y Nueva Cultura en compañía del crítico de arte Herbert Reed, cuya conferencia se tituló En los confines de la pintura. Magda, por su parte, fue alumna de Larrea en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. El matrimonio Sorenson vivía en Villa Allende, a 45 minutos de viaje de la capital de Córdoba, y allí fui recibida con la mayor sencillez y amabilidad. Voy a leer algunos pasajes de la entrevista. La pregunta acerca de cómo conocieron a Larrea no fue necesaria. Ellos mismos le introdujeron. Magda dijo, conocimos a Larrea en 1958, es decir, 1 año y medio después de su llegada al país, cuando vivía en su casa del Cerro de las Rosas. Nosotros éramos vecinos. Los sábados por la tarde, la suya era una especie de casa abierta donde nos reuníamos. Entre los visitantes más asiduos estaba Enrique Luis Rebol, que fue un gran poeta y traductor, y de quien Cristian luego dirá que a Larrea le gustaba por su comportamiento surrealista. La otra era Magalí Andrés, su adjunta en la Cátedra de Filosofía de la Historia y discípula suya. Cristian agregó, en esa época Larrea era muy prestigioso, luego lo combatieron, pero hasta el año 66 o 67 aún no era así. Y Magda recuerda, el té de los sábados proseguía con whisky y más tarde algún guiso preparado por Lucien. Era una buena época de la universidad. Se formó una escuela piloto en filosofía fundada por Víctor Masú. En realidad, nadie era muy amigo de Larrea, porque percibíamos una distancia generacional e intelectual. Sabíamos que tenerlo a Larrea presente significaba la existencia de un gap, una brecha. Cristian aclara, Lucien vivía entonces en el cerro con Larrea. Luego conoció a Lee y se casaron. Cuando cayó el avión en San Pablo, que es donde fallecen Luciana Larrea y Gilbert Lee, mi esposa se quedó con Larrea. Vicente estaba en la casa con él. Entonces les pregunto si recuerdan la reacción de Juan Larrea frente a la muerte de la hija. Magda dice, para mí fue terrible. Yo quería mucho a Lucien. Para Larrea también fue terrible. Se le vino el mundo abajo. Lucien era su seguidora, su herencia. Ella fue la que se vino a vivir con su papá. Tenían una relación muy de tú a tú. Entonces les pregunto si recordaban algún gesto en particular de Larrea. Y Magda dice,
Su reacción fue parca, como buen español. Era como si se preguntara qué le estaba indicando el cielo con la pérdida de Lucián. Y Cristian acota: la relación de Lucián con Larrea era especial. Magda cuenta que Larrea decía que era el Espíritu Santo quien había engendrado Lucián, pues cuando su madre estaba embarazada de ella, una paloma vino a comer una miga de pan de los labios de la madre. Desde aquel día contaba que todas las mañanas una paloma había venido a comer de los labios la miga de pan que Marguerite le ofrecía. Esta es una anécdota muy conocida de Larrea. Y Cristian recuerda, él se recluyó. También ya habían comenzado los problemas arbitrarios, desagradables para él en el ámbito universitario. Eran épocas de filiación o exclusión. Y Magda explica, Larrea era de una convicción opuesta al marxismo. Su concepto era teleológico. Allí les pregunté cuál fue el papel de Larrea en la Bienal de Arte Latinoamericana, además de la conferencia que pronunció junto con Herbert Reed. Y Cristian afirma que le consultaban muchas cosas y cuenta que cuando vino Herbert Reed, Larrea había dado una reunión en su casa en honor del crítico de arte, a quien, esto lo aclaro, también le fue otorgado el honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba en aquella ocasión. Cristian recuerda al preguntarle cómo era la relación de Larrea con los demás escritores, que era muy cordial, y agrega que Larrea acompañó hasta sus últimos días a Vallejo. Magda también dice, tenía personalmente un amor sin límites por Vallejo. Y Cristian recuerda que a veces nos leía cartas de Vallejo. Para él era algo cotidiano. Magda dice, sí, buscaba cartas también de los republicanos españoles o de grandes escritores y decía, me dijo. Entonces les hago la última pregunta acerca de cómo era el recuerdo que guardaban de su persona. Y Magda dice, lo recuerdo muy sonriente. Sus ironías y picardías acerca de gente, circunstancias, hablaba un español gracioso, era divertido. No así sus clases, que eran magistrales. A veces nos preguntaba, ¿son pesadas? Claro, tenían un tono apocalíptico. En realidad era un gran profesor, pero para un grupo más chico del que tenía. A mí misma me ofreció ser su ayudante alumna, pero las connotaciones que yo entonces consideraba religiosas de su pensamiento me hicieron no aceptar. Era una persona muy organizada. Parecía atendido por Lucián, pero en realidad era él quien estaba atento a Lucián. Ella tenía la casa muy ordenada y limpia. Lo que era de plata se veía como plata, reluciente, por ejemplo. Pero si a Lucián se le rompía una media de seda, no sabía dónde debía ir a comprar otra. Era raro, uno no podía entender cómo él llevaba la casa y a la vez estaba como en el aire. La reflexión de Cristian era un hombre muy informado. Escuchaba 1 hora y media de información internacional. Entonces existían las agencias informativas, como Reuters, y leía diariamente el periódico. Sacaba conclusiones, diríamos, geopolíticas. Opinaba con sus propios conceptos, no como hoy, desde la interna. Cristian levantó el índice derecho y adelantó su cabeza
como imitando un gesto de Larrea. Mire usted, me decía. Tenía una radio transoceánica, marca Zenith, creo. Estaba tan actualizado que yo, que era encargado de las comunicaciones dentro de la empresa, a veces le consultaba. Eso es algo que no suele coincidir corrientemente con la mentalidad de un místico. Él estaba interesado en el cambio como concepto, que era un concepto muy de la posguerra. Era un gran conocedor de Teilhard de Chardin. Creo que también se carteaba con él. Y Magda recuerda, cuando pensaba, sus ojos se movían mucho. Pensaba mientras hablaba. Contaba que un día, parado en el Finisterre, se dio cuenta de que debía venir a América. Bueno, le he leído unos fragmentos de esta entrevista porque realmente me parece que pintan muy de cuerpo entero a Larrea que se conoció aquí en Córdoba y probablemente el que también conocieran en otros lugares del mundo, en tantos donde estuvo, ¿no? Excelente, Eugenia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra, si les parece, a Luis Marina, que también se encuentra presente aquí para continuar con este homenaje. Luis, adelante. Muchas gracias, Leandro, y muchas gracias a la EduBIN, a la editorial de la Universidad de Villa María, por haber convocado este homenaje a Juan Larrea. Decía Benedetto Croce, las personas y las acciones de la poesía valen siempre como símbolos y nunca como imágenes perceptivas e históricas. Esos símbolos que evoca el italiano van conformando cartografías que es necesario trazar y reconstruir como paso previo para volver a recorrerlas. Más aún si, como es el caso del exilio español posterior a nuestra guerra civil, se levantan sobre una red tan tupida de intercambios intelectuales y culturales como los que España y varios países americanos, es desde luego el caso de Argentina, edificaron a lo largo de todo el siglo pasado. Que Luis Buñuel haya concebido sus grandes filmes del periodo mexicano en el balneario de San José Purúa, o que Ramón Gómez de la Serna pasara la mayor parte de las horas de su exilio porteño en su icónico despacho de Hipólito Yrigoyen 1974-6, pueden parecer meras anécdotas históricas, pero no lo son. Son símbolos, porque nosotros les atribuimos este valor igual que se lo atribuyeron quienes habitaron aquellos espacios. Ramón, por ejemplo, que como saben fue siempre particularmente, en él particularmente importante el lugar, se ve a sí mismo hijo del ambiente, de las cosas en que se vive. Estas cartografías del exilio español en América están lejos de poder darse por concluidas. Mucho se ha avanzado en las últimas décadas gracias a instituciones, grupos de estudio e investigadores individuales de uno y otro lado. Pero tan vasto y tan rico en significaciones es el universo que conforman aquellas biografías que cada nuevo paso, lejos de cerrar puertas, abre muchas otras. Las puertas que nos asoman a las redes que los exiliados conformaron entre sí, pero también, y esto me parece particularmente relevante, a las que los vincularon con los medios artísticos e intelectuales de los respectivos países de exilio. Tomo a título de ejemplo el caso de Rafael Alberti y María Teresa León, quizás los dos exiliados españoles que alcanzaron mayor perfil público en Argentina. Sabemos, gracias a la reconstrucción llevada a cabo por Irma Emiliozzi, que durante sus 23 años de exilio rioplatense vivieron en el Totoral, en Córdoba, luego en varios departamentos en el centro porteño, Las Heras 3783, Pueyrredón 2749, que iban los fines de semana a su arboleda perdida en Castelar, que pasaron algunos veranos en aquella quinta del Mayor Loco sobre las barrancas del Paraná, donde Rafael escribió sus baladas y canciones del Paraná. ¿Pero acaso cada una de estas informaciones no hace sino incrementar de manera exponencial las preguntas, las hipotéticas conexiones, las incertidumbres? Recientemente, la Fundación Augusto y León Ferrari y los centros culturales de la cooperación española en Argentina
han iniciado un trabajo conjunto de investigación acerca de la correspondencia entre Rafael Alberti y el artista argentino León Ferrari, en el que el espacio se convierte en umbral de sugerentes correspondencias intelectuales y artísticas. Ambos se conocieron y frecuentaron en Castelar, donde, como quedó dicho, Alberti pasaba los fines de semana y donde Ferrari vivía y ejercía su profesión de ingeniero. Y pronto esa proximidad geográfica dio pie a una fecunda colaboración artística que se materializó años más tarde en la obra conjunta Escrito en el aire, con poemas de Alberti y dibujos de Ferrari, publicada en 1964. Una colaboración que creemos que no se agota aquí. ¿Cómo no pensar que hay algún tipo de relación, de influjo mutuo, de conversaciones y puntos de vista compartidos en aquellas veladas de Castelar, en el hecho de que la integración entre palabra escrita y lenguaje visual ocupa parte central en la reflexión artística de ambos en los años 50 y 60? De las liricografías de Alberti, que la Galería Bonino publicó en el 55, a las series de manuscritos y cuadros escritos que Ferrari pinta en los años 60. Caminos nuevos, pistas que hemos de seguir desbrozando. Viene al cuento, al caso, este largo excurso para explicar en torno a la REA que, empleando un método similar, el de descubrir y reconstruir la galaxia de contactos, influencias y conocimientos locales que la REA construyó en sus 24 años de exilio cordobés, Eugenia Cabral escribió su Vigilia de un sueño, cuya lectura, al poco de mi llegada a Argentina, me descubrió un panorama completamente nuevo del exilio de la REA en Córdoba, sobre el que yo, como muchos, conocíamos muy poco. Un panorama rico también para mí en significaciones y en descendencias. Por ejemplo, en mi caso, la de la poesía cruda de su nieto Vicente Luis, que desde entonces he seguido frecuentando. Tal y como lo hice en persona poco después de leer aquel libro, quiero aprovechar la oportunidad para reiterarle mi agradecimiento a Eugenia por escribir esa obra tan necesaria. Un agradecimiento que ahora hago extensivo a la editorial universitaria Villa María por haberlo publicado y por haber convocado hoy este acto de homenaje al poeta español. De la vocación americana de la REA, de lo que América supone en la obra, en particular ensayística, en particular la escrita durante los años cordobeses del bilbaíno, no me atreveré a hablar estando aquí presente el profesor del Pliego, cuyo estudio acerca de la obra ensayística de la REA es referencia ineludible y lectura obligada para entender la apropiación de esa obra, de la obra de la REA, por parte de una nueva generación de investigadores españoles. Simplemente quiero evocar otro detalle, hoy que estoy hablando yo, de hechos en apariencia sin importancia, que confirma esa vocación americana. Un detalle relativo a eso, a lo que muchas veces prestamos tan poca atención: las condiciones materiales que hacen posible la existencia de los libros. Me refiero a la temprana publicación en América de la obra de la REA, en concreto aquellas prosas y poemas de oscuro dominio que la minúscula editorial Alcancía de los mexicanos Edmundo Gorman y Justino Fernández publicaron en la capital mexicana en 1934, en edición, como recordaría años más tarde el propio Justino Fernández, de 50 ejemplares con una viñeta iluminada a mano de Mr. Cecil Crawford O'Gorman. Amén de que ese librito representa para mí, y seguro que no soy el único, un oscuro objeto de deseo, he consumido no pocas horas de mis 4 años de destino mexicano recorriendo sin éxito las infinitas librerías de Lance de la Ciudad de México en su busca, y amén de que el propio Larrea viera en él como presentimientos aconceptuales indeliberados desde luego, lo cierto es que su publicación en una editorial americana y una tan artesanal y en apariencia local como Alcancía es uno de esos hechos en apariencia menores, pero no por ello menos significativos, y menos aún cuando vistos con la ventaja que nos otorga la perspectiva temporal. Simbólico por la importancia que América y sus prensas tuvieron y acabarían teniendo en la biografía y bibliografía de la REA, pero simbólico también de las intensas relaciones intelectuales y editoriales a todos los niveles que se construyen a ambos lados del Atlántico ya desde comienzos del siglo XX. Decir Alcancía es abrir una nueva página de ese interminable atlas Mnemósine en la que conviven Larrea, Gerardo Diego y Lorca,
con el colombiano Porfirio Barba Jacob y con muchos de los artistas y escritores que serían protagonistas de la efervescencia creativa del México de entreguerras. Eso que la crítica norteamericana llamó The Mexican Renaissance, y entre los que cito algunos nombres que también publicaron en Alcancías, en la revista que editoriaba Alcancía, como son Novo, Villaurrutia, Pellicer, Cuesta, Paz, etcétera, etcétera. Caminos de ida y vuelta, caminos espirituales, pero también tan materiales como los que permiten la producción, la edición de los libros, que constituyen, por más que a menudo lo olvidemos, la base de un fecundo presente de relaciones culturales entre España y Argentina. Una divisa que repetimos en los discursos, pero que no por manida es menos cierta, y a la que Larrea dedicaría lo mejor de sus esfuerzos vitales e intelectuales. Nada mejor que las palabras de la poesía, las de un fragmento que voy a leer de Atienza, como saben, uno de los poemas centrales de Oscuro Dominio, para despojar a esos caminos de ida y vuelta de la pátina gris de los discursos e insuflarles vida nueva, la vida propia, que es la de la poesía. Leo un pequeño fragmento. He vuelto a recorrer calles y plazas, a sostener esa enorme mirada perdida que vaga ciegamente en los pueblos y que a la gente de ciudad tanto nos turba e inmoviliza. Pero tampoco he logrado encontrar a Atienza. Y hoy ya creo haber descubierto que su ausencia no es asunto de horas ni de días. Casi me atrevo a asegurar que como tantos y tantos pueblos españoles, como Trujillo al Perú, Córdoba a la Argentina, Medellín a Colombia, Guadalajara a México, por solo citar algunos de los que ganaron mejor fortuna, emigró en el siglo español de las emigraciones. Si bien se le busca, en América se le encontrará. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Luis por esa hermosa intervención. Vamos a pasar al otro Luis, a Luis Ambrogio, que también está presente, ya listo para hacer su intervención. Luis, muchísimas gracias, buenas noches y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Leonor, y muchas gracias a todos los que me acompañan aquí hoy. Es para mí un honor y privilegio, hablando de ida y vueltas, el regresar a mi provincia, Córdoba, y a Villa María, muy querida, con esta pequeña charla personal sobre Juan Larrea y cómo él ha influido tanto en mi propia vida de escritor, porque, y siempre lo cuento, Juan Larrea, todos los críticos de mi obra resaltan muchísimo la influencia de César Vallejo, y siempre cuento la historia de que se lo debo precisamente a Juan Larrea, porque él era colega de mi madre en la Universidad Nacional de Córdoba, precisamente en el Departamento de Filosofía y Letras, y curiosamente compartían el interés por la filosofía de la historia. Y cuando mi madre notó de pequeño que a mí me gustaba la poesía y que escribía, no he conservado ninguno de esos textos, en el género poético, me regaló una antología de César Vallejo en el año posiblemente 57, 58, a mis 11, 12 años. Y luego me entero, bastante tiempo después, que fue precisamente influenciada por Juan Larrea, quien le sugirió que me regalase esa antología. Y desde ese entonces precisamente estaba recorriendo esta antología de 40 años de escritura poética que publicó la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y, por ejemplo, hay una oda a España, muy inspirada, por supuesto, en España, aparta de mí este cáliz. Otro poema se titula Me duelo ahora sin explicaciones, que es el título, es una cita precisamente de César Vallejo. Y luego de ese poema hay otro que se titula La tercera esperanza. Luego Otro día César. Y otro se titula Destino a modo de Vallejo, que acaba precisamente con la palabra esperanza. A mí me impresionó muchísimo, luego de descubrir
el origen ese de mi interés por César Vallejo, que incluso culminó cuando me nombraron hijo adoptivo de la ciudad natalicia de César Vallejo, Santiago de Chuco, hace unos 3 años. Me impresionó muchísimo luego al empezar a leerlo directamente a Juan Larrea, pero estoy hablando recientemente, para mí recientemente eso hará 20 años, y por ejemplo sus libros César Vallejo, Hispanoamérica en la cruz de su razón, del 58, Teleología de la cultura, luego del surrealismo a Machu Picchu y Al amor de Vallejo, precisamente publicado en el año de la muerte de Juan Larrea. Y realmente quedé sorprendido por digamos, lo extraordinario como ensayista que era Juan Larrea. Y precisamente me ubiqué en los ejes discursivos que destacan los críticos sobre la obra ensayística de Larrea, como ser, digamos, el surrealismo, ese surrealismo que como muy representante, digamos, de la generación del 27, que para mí también es una de las influencias más grandes de mi escritura, y que tiene también esa filosofía espiritualista que se nota mucho precisamente en su discusión sobre Vallejo, luego el milenarismo, todo su pensamiento utópico y existencialista hispánico. Pero lo interesante para mí es cómo precisamente la América Latina de César Vallejo y en general hacen que sea, él dice, el sacerdote, digamos, de España. Y yo lo destaco un poco en esa oda a España también, ¿no? Porque uno a veces circunda en la situación de la madre patria y por otro lado la parte colonialista, etcétera. Pero para mí me impresionó muchísimo este trabajo de Vallejo, España aparta de mí este cáliz, y cómo Juan Larrea realmente utilizó y vitalizó este poema en su propia vida. Por supuesto, me acuerdo que lo vi anunciado, no asistí, pero la primera conferencia de uno de los simposios que estuvo a cargo de Juan Larrea en su aula de Vallejo en la universidad que él fundó, se tituló Voy a hablar de la esperanza, refiriéndose, por supuesto, a los últimos compilaciones de poemas humanos que fueron publicados póstumamente. Y con respecto a España, aparta de mí este cáliz, cómo resalta Larrea que César Vallejo en este poemario descubrió que el pueblo, negándose a sí mismo, opuso el ofertorio de su cuerpo en merecimiento de algo superior, de modo que en él todo se había cumplido por una nueva humanidad. Y es excepcional este vínculo que une al poeta peruano César Vallejo con el aspecto más profundo de la Guerra Civil Española y que impacta tan grandemente en la ensayística de Juan Larrea. Bueno, incluso él habla de que España, aparte de mí, este cáliz, es una especie de santo revolucionario de la Guerra Española. Voy a acabar con unos párrafos del libro de Juan Larrea, Luz Iluminada, que me regaló precisamente la edición de Benito Priego, que me regaló Benito, con una, y aquí todavía tengo lo que me escribió, me dice, un libro que quizás multiplique lo que nos une. Además de Juan Larrea, la poesía y más aún escribir poesía en los Estados Unidos. Eso me puso Benito cuando me envió este libro. Y en él incluye un ensayo de Juan Larrea titulado Da fe el nuevo mundo. Y voy a leer unos pequeños párrafos de este ensayo de Juan Larrea. A César Vallejo, poeta peruano en quien vibraba la voz más autóctona
y por eso quizás la más representativa y fidedigna de Hispanoamérica, le correspondió sufrir proféticamente en su propia personalidad identificada con España, y pese a su militancia materialista, un destino revelador del contenido espiritual de aquellos hechos históricos. Y él lo ilustra a esta, siempre lo trataba de convertir a César Vallejo del marxismo a cierto espiritualismo que era lo que él practicaba. Y él dice, destaca entre ellos una serie dedicada al combate del pueblo español, a la que tituló España, como si ya se vieran los umbrales de la agonía, España aparta de mí este cáliz. Quiere ello decir que en vez de la voz padre con que en el huerto de los olivos se manifestó a través de los labios de Jesús el complejo infantil de la humanidad paciente, en Vallejo se dice España, o sea, madre, palabra que se manifiesta en el complejo infantil de América, el cual, como se ha dicho, tiende a ser eliminado, muerto. Y luego acaba este ensayo con estas palabras. Puede ser esto así porque la historia se encuentra en los albores del Nuevo Mundo y César Vallejo, venido a más en estas latitudes de esperanza, es un emisario de América cuya misión ha consistido en dar en lenguaje de Nuevo Mundo testimonio de Nuevo Mundo, calificando con su presencia la significación de los acontecimientos que se desarrollan en España. Así concluye su ensayo, que se titula, como dije anteriormente, Da fe el Nuevo Mundo. Bueno, esto es un poquito del recorrido de mi propia vida a lo largo de estos dos grandes escritores, pensadores y yo diría también luchadores, militantes sociopolíticos en mi vida, y que me lleva a Juan Larrea, a quien, como digo, le doy gracias siempre que hablo de Vallejos, porque por él, cuando yo tenía 10, 12 años, entró Vallejo en mi vida. Y así también lo descubrí a Juan Larrea. Un cordobés más, tengo que decirlo, a pesar de la distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Ambrosio, por esa intervención también. Bien, finalmente también tenemos presente a Benito del Pliego, ya se han ido nombrando entre ustedes, lo cual seguramente después va a dar se va a dar un lindo intercambio, me imagino. Benito, bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches. Es una gran alegría estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros, participando en este homenaje a una de las figuras que no por extrañas son menos referenciales en la cultura contemporánea, no solo en la española. Yo la figura de Larrea, me atrevo a hablar en primera persona, ha sido también una figura tutelar. Yo me encontré con Larrea en los años 90, no porque las universidades españolas hablasen de él, sino porque hablaban de los poetas en las reuniones de poetas, y desde entonces se convirtió en una fascinación y una guía poética. Entonces le he dedicado mucho tiempo a aprender de su obra, a meditar sobre su obra, a tratar de darle espacio, y últimamente me interesa mucho reflexionar en qué más podemos hacer con, por y junto a Larrea. Entonces, las siguientes palabras están relacionadas con esta meditación. Sería algo así como una meditación sobre un Larrea futuro, un poeta del porvenir, como fue Larrea, ¿no? Digo que desde los primeros textos que yo escribí sobre Juan Larrea, el primero se publicó en el año 2000, siempre creí que hablaba sobre un poeta que era desconocido. Por un lado, y que además la crítica que se estaba haciendo sobre él
la lectura que se hacía sobre su obra no terminaba de reunir sus criterios con los de Larrea. No sé si desde entonces, en estos 20 años, ha habido un cambio verdadero de esa comprensión sobre la obra de Larrea, pero tal vez, aunque nada más que sea teoréticamente, creo que sería interesante, o lo es para mí, cambiar de postura, ¿no? Y comenzar a pensar en que Larrea es un poeta mejor conocido y también comenzar a pensar en que la figura de Larrea comienza a funcionar como esos autores que se han vuelto claves para la crítica contemporánea, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un nombre, una especie de tótem de la cultura contemporánea, de la cultura postmoderna, como Homi Bhabha, en un artículo, en un libro como The Location of Culture, el lugar o la ubicación de la cultura, donde insiste en la importancia que tienen esos autores, esas autoras, que no terminan de encajar, ¿no? Que no caben en los discursos culturales empeñados en la uniformidad, ya sea uniformidad nacional, de género, estilística o ideológica. O sea, esos autores que no caben en lo predeterminado, en lo predecible. Creo que, como en el caso de algunos de estos autores a los que se refieren los críticos como Homi Bhabha, la obra de Larrea ha ido transformándose en una oportunidad para cuestionar esos principios críticos que inicialmente la negaban, que no la tenían en cuenta. Su bilingüismo poético, la hibridación de los géneros literarios, el carácter transnacional de su experiencia, el reto que supone ubicar su escritura en términos generacionales, es decir, los mismos principios que dificultaban su comprensión dentro del panorama, al menos de la cultura española contemporánea, se han convertido en motivos que nos incitan a seguir volviendo a su obra. Porque creo que el máximo valor de esta obra estriba en la resistencia que opone a lo que nos han dicho que fue, a lo que nos han dicho que somos y a lo que nos conminan a ser. Larrea siempre está en otra parte. Larrea siempre está mirando, como a él le gustaría decir, más allá, plus ultra. De otro modo, tal vez de Larrea importa más lo que no nos explicamos, lo que todavía no hemos acertado a articular, lo que queda por ver y decir. Esta perspectiva está, por otro lado, profundamente enraizada en su obra, en tanto Larrea entendió que la fuerza de esta radicaba en su capacidad para deshacer el sentido preexistente de las cosas y abrir paso a una novedad radical. En su escritura, cualquier tiempo mira al futuro y se entiende como parte agente de una revolución ininterrumpida. Para que Juan Larrea sea, debe ser como un poeta por venir. Quizás el elemento que mejor le sitúa en esta dirección sea de carácter literal. Todavía no hemos terminado de conocer la obra de Juan Larrea. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, literalmente la difusión, la publicación de la obra de Larrea se vio interrumpida tras su muerte por un proceso de carácter legal que dificultó el acuerdo entre los herederos para la publicación de su obra. Hoy esto ha cambiado, no está completamente resuelto ese conflicto, pero vemos que han comenzado a reeditarse algunas obras de Larrea, como por ejemplo ese pequeño ensayo, La religión del lenguaje español, o del surrealismo al Machu Picchu, que apareció recientemente con una introducción de nuestra compañera Eugenia Cabral, y que también han comenzado a aparecer algunos inéditos, como Diarios del Nuevo Mundo, que apareció en el año 2015, o el que citaba Luis Ambrogio,
Luz Iluminada, que tuve el placer de poder editar el año pasado. Pero pese a esas reapariciones, a esos rescates, esas reediciones, todavía queda bastante obra inédita de Juan Larrea. Algunos de los inéditos de Juan Larrea, que están muy vinculados a Argentina y a la Universidad Nacional de Córdoba, fueron cursos o anotaciones, notas, textos que él utilizó como base para los cursos que impartió en la universidad. Yo conozco al menos dos: Significado de América en el proceso teleológico de la cultura, y otro más, Formación histórica del cristianismo a la luz de los descubrimientos recientes. Y ambos van en la línea de esta disciplina que él construyó e impartió, llamada teleología de la cultura. Pero tal vez estos textos no nos van a cambiar el conocimiento genérico que tenemos sobre lo que pensó Juan Larrea, sobre lo que trató de comunicar Juan Larrea. Pero sin embargo hay otros que son aún más básicos y que siguen estando en ese mismo estado de indeterminación o de publicación parcial, o de una publicación que no ha terminado de ofrecernos lo que tiene. El primer ejemplo es Orbe. Orbe, que es un particularísimo diario intelectual que se redactó entre 1926 y finales de 1923. Se redactó fundamentalmente en Francia, pero también en Perú. Es un documento verdaderamente extraordinario por varios motivos. Yo citaría dos fundamentales. El primero, porque es el texto en el que Juan Larrea da el salto de la escritura de poesía, concebida en términos, digamos, tradicionales, a un tipo de poesía que se comprende como comprensión del mundo, de interpretación de los fenómenos del mundo, a través de las claves estéticas que él había puesto inicialmente en marcha a través de la poesía más, digamos, convencional. Pero también es fundamental, Orbe, porque es uno de los pocos testimonios que tenemos escritos en castellano de una persona completamente imbuida en el espíritu de la vanguardia en el momento en que estas vanguardias estaban en su periodo de eclosión y de máxima influencia. Y no solamente no está editado Orbe, del que existe solamente un fragmento que se publicó en 1990, editado por Perellín Ferrer, sino que tampoco tenemos una edición definitiva de su único libro de poemas, Versión Celeste. Versión Celeste se publicó en 1969, en 1970, de una manera muy rápida. Larrea prestó muchísima atención, una atención detalladísima a otros autores, a otros poetas, muy especialmente a César Vallejo, pero prestó muy poca atención a su propia poesía. Sabemos que es una edición que no completa todos los elementos que se podían haber tocado en su poesía. Por ejemplo, hay originales en francés que nos incluyen, y que es una edición que se hizo en una traducción donde participaron 4 autores. No tenemos una verdadera edición crítica, no tenemos una verdadera edición total, completa de este libro de poemas. Creo que también sería muy interesante seguir ahondando en un proceso que hemos iniciado varios de sus lectores, varios de los críticos que nos hemos ocupado de su obra, y que recientemente se ha puesto de nuevo en pie, o se ha vuelto a manifestar en la obra de Gabriele Morelli, titulado Juan Larrea, Poesía y Revelación, donde nos muestra al mismo tiempo al poeta y al ensayista. Creo que son inseparables. Y me parece muy interesante que sigamos abundando en este espacio, en esta forma de su escritura, donde ambos ámbitos resultan difíciles de separar. Creo que otro elemento importante, y del que Eugenia Cabral nos ha dado una muestra muy interesante de lo que se podría hacer,
es tratar de comprender a Larrea desde posturas menos frecuentes. Larrea está terminando por convertirse en un autor español, pero no es solo un autor español, es un formidable ejemplo de la cultura de los exilios del siglo XX y es también un ejemplo formidable de lo que Luis Marinas nos estaba contando hace un momento, de esa relación difícil de separar entre España y Latinoamérica. Debemos verle también como un exiliado, debemos verle también como un latinoamericano, como nos cuenta Eugenia en su Vigilia de un sueño. Y por último, quisiera añadir que pase lo que pase, es muy importante que sigamos siendo críticos con Larrea, pero críticos de una manera productiva. Me parece que la obra de Juan Larrea está abierta a una crítica fácil, es la misma crítica que se está haciendo a las vanguardias, una crítica que tiende a hacer de la escritura, de esta escritura en rebelión que surgió a principios del siglo XX, una especie de paleta de elementos retóricos o elementos que pueden ayudar a enriquecer una obra, pero se olvida del contenido del debate ideológico que está en su fondo. Bien, yo creo que con Larrea podemos estar acercándonos a esta misma situación, es decir, cada vez más escuchamos la fascinación por ciertos elementos de Larrea que, sin embargo, no terminan de querer profundizar en esas partes difíciles de entender de Larrea, en esas partes que cuestionan más las formas de lectura contemporánea, la manera que tiene de asignar significado a los fenómenos del mundo, por ejemplo, y también esa postura utópica que mira al futuro y que, como digo, creo que es central en Larrea y que deberíamos seguir fomentando, deberíamos seguir mirando a Larrea como un incentivo para transformar nuestro presente, para hacer de nuestra vida una vida más significativa y más intensa. Lo dejo ahí por el momento. Muchas gracias, Benito. Muchísimas gracias por esa intervención también. Aprovechamos antes de dar un poco de diálogo entre ustedes, saludar a todos los que están viendo, a todos y todas los que están viendo este homenaje, este tercer capítulo. Invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando tenemos una nueva presentación. Habitualmente tenemos cerca de 2 presentaciones de libro por mes, siempre algún capítulo aparte con los ciclos de homenajes, que en este caso con la participación de Luis, de Eugenia, de Benito y de Luis Marina, también de Luis Ambrosio. Se han nombrado un poco entre ustedes en cada una de sus intervenciones, me imagino que eso también los motivará a intercambiar algunas ideas, algunas impresiones de las exposiciones de cada uno. El que quiera puede tomar la palabra. Lo veo Luis con el micrófono, Luis Ambrosio con el micrófono activado, pero no sé si es él quien quiere tomar en este momento la palabra o es otra persona. No, bueno, yo no quería, pero ya que me mencionaste, yo quería preguntarle tanto a Eugenia o a también Benito, como que Juan Larrea, de acuerdo a lo que he leído y he escuchado, tenía fama de polémico. Entonces quería preguntarle a Eugenia y a Benito a ver, digamos, si es, digamos, a qué se debió esa fama, si es justificada o no. Bueno, yo solo puedo responder en lo que las entrevistas dieron por cierto. Esa actitud polémica, digamos, está reflejada en toda su obra escrita, por un lado. Sin ir más lejos, del surrealismo en Machu Picchu es
un debate, una polémica muy fuerte. Pero la impresión que tengo es que la polémica en él era un método, no era, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir con una palabra gruesa, no era un vicio, no era un discutidor por su carácter. Al contrario, la sensación que tengo es la de una persona muy afable, que le gustaba compartir, lógico, como todas las personas, no con cualquiera, pero por ejemplo, que él lo encontrara divertido a Enrique Luis Rebol, de los cuales muy pocas personas en Córdoba tienen la idea de que fuera un personaje divertido, sino que él sí era muy polémico y bastante ríspido para algunos. Sin embargo, debe haber sido un gran conversador, porque antes que llegara Larrea a Córdoba en 1948-49, Lawrence Darrell, el novelista inglés, estuvo destinado al British Council en Córdoba poco tiempo, unos meses, y el único, digamos, el único invitado que aceptaba era Enrique Luis Rebol. Sé que además de haber sido, además era un gran ensayista y traductor también, Rebol, ¿no? Y un gran poeta. Entonces supongo que así como para Darrell era buena compañía Enrique Luis Rebol, lo habrá sido también para Juan Larrea. Pero la impresión es esa, de que para él la polémica era un método, y ¿por qué no pensarlo como una mayéutica o como los diálogos de Platón? Lo que pasa es que él llega a la Argentina en una etapa muy brillante, pero muy polémica. Yo recuerdo cuando consulté las páginas del diario Córdoba, donde había aparecido la polémica de Juan Larrea con Héctor Schmuckler, les aseguro que es impresionante ver las fotografías de aviones, de tropas en movimiento, como si la Argentina estuviera en una verdadera guerra. Y en realidad eran enfrentamientos internos entre fracciones del ejército. Por otro lado, sí se estaba dando una gran época con el nacimiento de Eudeva, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes editoriales, justamente la gran editorial universitaria de Buenos Aires. Pero eso fue al poco tiempo truncado en la dictadura de Onganía por la noche de los bastones largos. Yo recuerdo que Dubin solía tener, no sé si no me fijas, todavía la tiene, la destrucción de la primera computadora de América Latina que estaba en la Universidad de Buenos Aires, la foto sucede esa noche, y tienen que salir del país exiliados hasta un premio Nobel como Milstein, como César Milstein. Y esa cosa que sucede en 1966, 10 años después de la llegada de Larrea al país, no pueden no haber influido en sus comportamientos, en su tipo de debate, porque por una parte había salido de España una situación muy, muy violenta o muy triste, o como le llamemos, ¿no?, de la guerra civil, y en Argentina se encuentra por momentos, no en una guerra civil propiamente dicha, pero casi.
y entonces, y además la destrucción del saber. Ese es otro problema con el que él se encontró aquí permanentemente. Miren, los archivos de la REA que estaban, una parte que estaba dentro de del edificio de la universidad, durante años no se sabía dónde estaban y terminaron encontrándolo en un sótano. Entonces esta cosa de la dictadura y de la destrucción del saber, no, y por lo tanto de la lectura como transmisión del saber. Si no basta con perseguir o matar a los autores, también hay que ocultar sus obras, también hay que lograr que se frene la transmisión de la lectura. Y eso es, bueno, si puedo, Eugenia, creo que efectivamente es muy interesante marcar la época que tocó vivir a autores como Larrea. Digamos que esa época no comenzó para Larrea, ese tipo de relaciones extremas con otros contemporáneos no comenzó en Argentina, sino que le venía persiguiendo prácticamente desde que él tiene uso de razón. Larrea había sido un exiliado antes de exiliarse por motivos políticos y es decir, la primera vez que sale de España sale en 1924 y entonces su postura tenía más que ver con una toma de posición intelectual y personal que con una situación de carácter político. Sin embargo, lo que me parece muy interesante es ratificar que, como decía Luis Ambrogio, era un polemista, era un gran polemista, es decir, todos los asuntos importantes que tocó tuvieron de alguna manera o de otra elementos muy polémicos. Pero ratifico lo que dice Eugenia, no eran polémicas de carácter baladí, es decir, no se trataba, y ahí, por ejemplo, creo que se distancia mucho del surrealismo, no se trataba de sorprender para romper sencillamente la expectativa del espectador, sino que las polémicas de Larrea tenían que ver con el mantenimiento de ideas en las que él creía de manera estricta. Por ejemplo, en el caso de Vallejo, Larrea protagonizó una polémica durísima con la mujer y después viuda de Vallejo, entre otras cosas porque él mantenía determinadas visiones de la biografía de César Vallejo que pensaba que eran verdaderas y que él trató de sostener como tales con todos los argumentos posibles. Esto hacía que la figura de Larrea fuese incómoda en este tipo de debates, porque era incansable en su intento de demostrar lo que para él era verdadero. Y esto era muy importante porque pese a que Larrea después es una persona con un espíritu de especulación verdaderamente elevado, siempre se basaba en lo que él consideraba hechos verdaderos. Yo creo que sería difícil hablar de personas cercanas a él, digamos, más allá de los íntimos, que no hayan mantenido, digamos, discusiones de fondo con Larrea y algunas de ellas, con repercusiones públicas muy importantes, ¿no? Muchas gracias a Benito también ahí. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Pueden tener también un espacio cada uno para dar un cierre, para hacer alguna conclusión. Bueno, entonces, sí, Benito. No,
Bueno, yo no sé, me parece extraordinario las reflexiones que hemos escuchado tanto de Eugenia como de Luis Ambrogio en el sentido que nos hablan de un Larrea que, insisto, poco conocido en el ámbito en el que lo es más, que me temo que es todavía España. Me parece muy interesante la huella de la que hablan, de este Juan Larrea cordobés, este Juan Larrea que se relaciona no solamente con los intelectuales, con esos grandes nombres de la cultura del siglo XX, de la cultura internacional, sino también con los intelectuales, con los jóvenes locales, ¿no? De Córdoba, con los poetas que estaban formándose. Hablábamos con Luis Marina antes de comenzar sobre el caso de otro cordobés, el poeta José Viñals, a quien yo tuve la fortuna de tratar en España en los años 90, y que había sido también un alumno de Juan Larrea en Córdoba, y que de nuevo nos pone sobre la pista de que Juan Larrea creó una red de contactos, de conversaciones muchísimo más amplia de la que tenemos conocimiento, ¿no? No sé, sabemos por Eugenia a través de su libro La vigilia de un sueño, algunos detalles más sobre su relación con Córdoba, y me parece muy interesante el aporte que acaba de hacer Luis Ambrogio sobre cómo llega a otros poetas jóvenes, ¿no? Gracias. Eugenia. No, solo quería, me gustó mucho esto de la lectura de Oscuro Dominio que hizo, pues realmente es una de las cosas más bellas que he leído, y hay una definición, un título de un poema suyo que es Dulce Vecino. Y eso de dulce vecino, bueno, de alguna manera lo fui tomando en el tiempo, sobre todo en que fui haciendo las entrevistas. Los Sorenson mismos recuerdan haber sido sus vecinos. Armando Zárate, que terminó, bueno, él se jubiló en la Universidad de Vermont, lo era, y la sensación que he tenido siempre es de que en lo ciudadano, digamos, Juan Larrea fue eso, fue un dulce vecino, así como lo ve Magda Sorenson, que una cosa era dando sus clases magistrales, etcétera, pero en la sociedad un dulce vecino. Y yo creo mucho en eso, creo mucho, porque me parece que si no hay esa actitud de cordialidad, por llamarlo así, como lo suele llamar el director de teatro Paco Jiménez, con quien tanto he trabajado, él resalta la importancia de la cordialidad en la cultura. Y sí, para mí eso tiene un valor, porque de lo contrario empiezan a saltar rispideces que quizás son innecesarias a veces, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto Juan Larrea dejó una impronta en Córdoba que fue muy importante. Lamentablemente no llegué a conocer, por ejemplo, a Luis Weissman, que tiene un artículo muy interesante sobre él. Pero la sensación que me deja es esa, y esa es me parece algo muy constructivo en la cultura, en cualquier ciudad que sea, ¿no? O en cualquier país. Gracias, Eugenia. Luis Marina. Sí, no quiero estropear esas palabras tan bonitas que dice Eugenia. Lo que sí quiero es, porque creo que es necesario reiterar
nuestro agradecimiento, y cuando hablo de nuestro, creo que hablo también en nombre en nombre de Benito, nuestro agradecimiento porque esas reconstrucciones del sentido de las biografías de los exiliados, hablamos en este caso de Argentina, completan muchos puzzles, ¿no? O sea, son piezas que nos faltaban y que de esta manera se llenan. Hablaba antes de Irma Emiliozzi, que hizo un trabajo similar con Alberti y con María Teresa León. Es decir, hay un grupo de investigadores argentinos que nos ayudan, que llevan muchos años ayudándonos a completar la visión de figuras tan trascendentales, como decía Benito, no ya de la cultura española, sino de la cultura universal, como pueden ser Larrea, Alberti y, en fin, muchos otros nombres, muchos otros exiliados que pasaron buena parte de sus vidas en América y concretamente en Argentina. Por eso esa tarea es tan necesaria. Es una tarea, además, que había que acometer ya, porque el problema que nos encontramos con la conservación de esa memoria, como tú bien sabes, Eugenia, es que es una memoria que se desvanece a medida que muchas las personas que fueron protagonistas de esas amistades, de esas relaciones, de esos círculos, no contamos con ellas, con lo cual, desde nuestro punto de vista, como digo, solo quiero agradecer y reconocer la importantísima tarea que hacéis para que esa memoria, esa impronta, esa huella que nuestros exiliados en Argentina dejaron en distintas partes del país, en distintas ciudades, se conserve, no se pierda y nos ayude a reconstruir sus figuras y a completarlas con aspectos que son esenciales para, en definitiva, entenderlas. O sea que muchas gracias por hoy y muchas gracias sobre todo por el trabajo de todos estos años. No sé si puedo añadir un detalle más. Sí, por favor. Me resulta también de gran interés pensar en cuál es la proyección hacia España, ¿no? Un poco siguiendo con la lógica que trataba de transmitir con mis palabras. Creo que Larrea sigue siendo un desconocido, o que va siendo un conocido, pero solamente de ciertos elementos. Y que nos seguimos encontrando con un autor que entra mal en la cultura española, en el sentido de que es un representante de una rama que se quiso cercenada. A Larrea le debemos, por ejemplo, como nos recordaba Luis Ambrollo, la presencia de Vallejo en las vidas de algunos de nosotros, pero también se la debe España, ¿no? Estos detalles que no son en absoluto anecdóticos, nos hablan de la perspectiva que marcaba el impulso intelectual y vital, porque Larrea no solamente escribía, sino que también hacía. Ese impulso está todavía por recogerse en su país de origen. Y por eso insistía, ¿no? en que es lastimoso que a una hora que tenemos la posibilidad de volver a sus textos, incluso a los textos fundamentales de Juan Larrea, como Versión Celeste o Orbe, sigamos tratándole como un célebre desconocido, ¿no? Ojalá Larrea enseñe a la cultura española más oficiosa la importancia del exilio, la importancia de la expatriación, y así aprendamos también a recibir a los latinoamericanos y a los inmigrantes intelectuales o no de todos los orígenes que ahora están formando la cultura española contemporánea. Muchas gracias, Benito. Luis Ambrogio. Bueno, no, muchísimas gracias a todos. Realmente fue... Mientras ustedes hablaban, yo me iba a la Córdoba de esos tiempos y recordaba, por ejemplo, que mi madre fue echada de la Universidad Nacional en la Revolución del 1955. Los soldados a caballo los sacaban a todos los profesores
y recordé también de que uno de los motivos por los cuales precisamente yo me voy al exilio, inmigro de Argentina, precisamente en el año 67, por los problemas que teníamos con la militancia universitaria, uniéndonos a los trabajadores en una serie de protestas y de problemas con las dictaduras en esa época. Por supuesto que les agradezco a todos por estas presentaciones, y yo creo, por lo menos, el otro día me hicieron una entrevista desde México y me decían, ¿y César Vallejo ahora está desaparecido? Yo le decía, no, no lo está. Lo mismo me parece que tengo que decir de Juan Larrea. Quizás acaso en España, no conozco la situación, esté en cierto sentido no del todo reconocido como otros que han mencionado, Rafael Alberti, pero yo creo que toda su ensayística está ciertamente admirada y conocida, creo yo, por lo menos por las personas que se interesan por la literatura y por estas generaciones y estas influencias. Muchísimas gracias a todos y bueno, Juan Larrea vive en nosotros. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a Luis Ambrogio, a Eugenia Cabral nuevamente, a Benito del Pliego y a Luis Marina por la predisposición, porque se tomaron el tiempo de charlar también un poco por WhatsApp, organizar, coordinar un poco este tercer capítulo del ciclo de homenajes a la poesía, y comentarles que el próximo mes vamos a tener el cuarto y último capítulo del ciclo de homenaje a la poesía. Será en ese caso, ese entonces, homenaje a la poesía de Edith Vera. Va a estar coordinado por Emanuel Molina, editor de Tubín, y van a participar, entre otras personas, Silvia Giambroni, Norman Algarate, Cecilia Esteves, Silvina Mercadal y Beatriz Botero. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que nos han estado acompañando durante todo este homenaje. Esperemos que sigan bien y nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.